Hola, buenos días. Mi nombre es Samuel Longoria y quiero darte la bienvenida a otro programa contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, y queremos que recibas un cordial saludo de toda nuestra iglesia y de nuestro pastor Víctor Martínez. Hoy es sábado 14 de noviembre de 2020 ya, y pues le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día, y aquí estaremos compartiendo contigo el mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, alguna gratitud o algún problema que te está quitando la tranquilidad, o te invito a que nos lo compartas en los comentarios de este podcast y que nos busques en en nuestras diferentes redes sociales que tenemos en internet. Te informo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas, tanto como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, y ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En estos tiempos difíciles que estamos pasando, y a pesar de no poder reunirnos físicamente en la iglesia, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartirnos diferentes devocionales y estudios de la palabra. Los devocionales son de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por las noches a las 8 de la noche, también de lunes a viernes tenemos estudio de los Salmos, y los domingos tenemos la transmisión en vivo en nuestro culto de predicación a las 11 de la mañana. Te invito a que nos sigas y compartas esta información con todos tus familiares y amigos. Y bueno, ahora quiero presentar a nuestro hermano Pedro Longoria, con quien estaremos compartiendo el mensaje el día de hoy. Sabemos que Dios te llenará de bendiciones con este mensaje. Y bueno, buenos días, hermano. Buenos días, Samuel. Gracias por este tiempo que podemos estar aquí. Y, bueno, tú mencionabas ahorita aquí en la introducción que estamos viviendo tiempos difíciles, atípicos, totalmente. Nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar durante tanto tiempo guardados en casa, trabajando desde casa y haciendo prácticamente todas las actividades desde casa. Y bueno, esta modalidad de alguna manera nos ha llevado a que mucha gente se enfoque mucho en poder disfrutar series y películas. No sé si te ha tocado a ti poder disfrutar algunas de estas. Y me llama mucho la atención que hay algunas series o algunas películas justamente que inician con el final. O sea, al inicio de la película pasan el final de la película y después empieza a haber ya una regresión o una explicación de cómo fueron a dar a esta situación. ¿Te ha tocado algo así, ver algo así, Samuel? Sí, se me viene a la mente en específico. No es propiamente el final, pero es ya muy avanzada la historia. La película, sobre todo de Forrest Gump, se me hace muy interesante cómo empiezan en la parte donde está esperando simplemente un autobús y empieza a platicar con las personas todo lo que ha vivido a lo largo de su vida. Y creo que ese punto cambia bastante la narrativa y la forma en que llegas, o el punto que quiere mostrar el director y el productor, etcétera, de esta película. Y pues es algo interesante cómo hacen ese cambio. Y bueno, digo, esto es parte de todos los cambios que se han venido dando en muchos aspectos de la vida, para dar un nuevo enfoque a las situaciones que estamos viviendo. Y bueno, en esta mañana el pasaje que vamos a ver, justamente lo vamos a empezar a estudiar o a considerar, si te parece bien, Samuel, de el final, y luego vamos a ir explicando cómo fue que el autor del estudio vino a dar con este final. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a lo que es Marcos 4:39, y dice la palabra: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y aquí hay una palabra que resalta bastante, sobre todo para muchos que no somos tan ávidos en literatura tal cual. Bonanza se refiere a una tranquilidad y serenidad.
Me imagino ya que muchos de los que nos están escuchando se saben a qué pasaje nos estamos refiriendo. Y bueno, propiamente solamente escuchando este versículo, yo creo que nos surgen una buena cantidad de preguntas. ¿Quién hizo esto? ¿Quién reprendió al viento? ¿O por qué había mucho viento? ¿Y por qué estaba el mar agitado? También, pues no sé, podemos pensar quién iba en el barco, quién está dando testimonio acerca de todas estas cosas. Pero bueno, vamos a dar inicio a la película. La película inicia en el verso 1 del capítulo 4 de Marcos. Ahí es donde inicia toda esta película. Vamos a leer primero el pasaje completo. Marcos capítulo 4, los versos del 35 al 41. Dices el título, Jesús calma la tempestad. En el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, pues como decíamos, vamos a dar inicio a la película, y la película inicia en el verso 1 del capítulo 4. Dice de esta manera, y dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y no sé qué pienses, Samuel, cuando pensamos en esto de que sale Jesús y ahí junto al mar se reúne con sus discípulos. Pues bueno, digo, les estaba enseñando, no solo los discípulos, ahí menciona que había más personas. Y es parte de la naturaleza o de la personalidad de Jesús, que era ir y enseñando. Y bueno, la gente también sabía que había palabras de sabiduría que Jesús compartía. Entonces, cuando ven a sus discípulos y ven que Jesús se acerca para darles esta palabra, la gente se empieza a juntar, pero es tanta la gente que se junta que lo que tiene que hacer Jesús es subirse a una barca, alejarla un poquito de la orilla del mar, y entonces que la gente estuviera sentada ahí alrededor, prestando atención a todo lo que Jesús iba a decir. Y es interesante porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Jesús pasa todo el día en esta actividad. Jesús tenía la costumbre y tenía la necesidad de estar cerca de la gente, de poder estar compartiéndoles acerca de las verdades del Evangelio. Y esto les lleva también, se va todo el día y finalmente llega la noche. Y es justamente en los versículos 35 y 36 que menciona, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y en el 36 menciona, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y aquí este es un punto interesante que muchas veces no resuena, que había otras barcas, es decir, no estaban solos los discípulos con Jesús en esa barca, sino había muchas otras más. Entonces, cuando ya conocemos un poquito de lo que pasa después sobre la tempestad, podemos traslapar o hacer una comparativa con lo que nosotros, no solo como iglesia, como mexicanos, estamos viviendo como humanidad.
esta pandemia nos está afectando a todos y no estamos solos. Esto es a nivel mundial. Y bueno, a veces se nos olvida o pensamos que las situaciones difíciles nos están pasando exclusivamente a nosotros. Pero aquí como bien dice Samuel, lo que va a llevar más adelante indica aquí que había también con él otras barcas. Y hay personas que nos rodean, que rodean nuestra vida, hay personas que están pasando momentos difíciles también en esta situación de pandemia. Hay quien se ha quedado sin trabajo, hay quien le han descontado el salario de su trabajo y realmente es una situación difícil. Y a veces pensamos que somos nada más nosotros o que soy yo el que estoy en una situación así, pero la verdad es que hay muchas personas a nuestro alrededor que están en esta situación. Pero bueno, luego vemos ahí en el verso 37, o sea, entran los discípulos con Jesús a la barca, Jesús les indica pasemos al otro lado, y esto también es importante que lo consideremos porque de algo de lo que debemos de estar seguros, Samuel, es que Jesús en cualquier situación y momento de nuestra vida, sea que pasemos por una prueba o que estemos disfrutando de alguna bendición que Él nos ha otorgado, Él siempre nos va a indicar el camino, Él siempre nos va a decir por dónde ir, hacia dónde ir. No estamos solos, no estamos a la deriva. Si nosotros buscamos el rostro de Dios, si nosotros caminamos cerca de Jesús, Él siempre va a ir indicándonos el camino por el cual nosotros podemos seguir. Entonces suben a la barca, el Señor les indica el camino que van a seguir y dice aquí en el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y si pensamos en una película, pues aquí es donde viene la parte interesante, porque vemos cómo una noche tranquila, una noche ya después de un arduo día de trabajo, se convierte en una noche de terror. Y es interesante. El mar a que hace referencia este pasaje es el mar de Galilea. Era un lugar muy concurrido, de mucha actividad pesquera. Y este tipo de tormentas no eran... más bien eran muy comunes, era muy común que se desataran tormentas repentinas de mucho viento, obviamente el viento provocaba olas muy muy altas, pero también hay un elemento muy importante porque ¿tú sabes cuál era el oficio de algunos de los discípulos, Samuel? Pues había pescadores, había un cobrador de impuestos, había un doctor. Efectivamente, entonces había pescadores. ¿Ustedes creen o tú piensas, Samuel, que nunca les había pasado algo así a los pescadores? O sea, que era la primera vez que pasaban por una tormenta en medio de la noche. Pues la verdad no creo, porque sí, es parte de lo que se dedican. Y vemos otros pasajes de la Escritura donde nos habla que habían salido toda la noche a pescar. O sea, ellos sabían perfectamente bien a lo que se dedicaban. Ellos estaban en su elemento. Sin embargo, a pesar de esto, dice aquí que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y pues si nos ha tocado estar en algún momento en una barca y vemos que el agua empieza a entrar, pues sí hay cierto temor porque pues no sabemos qué es lo que vaya a suceder. No sé qué piensas, Samuel. Pues me imagino que ya es parte de pues alguna cierta desesperación porque no nos están saliendo las cosas como uno esperaba o como creíamos.
Pero bueno, avanzando al versículo 38, menciona, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y aquí podemos observar una característica humana, que es parte de Jesús, que es también él se cansaba. Recordemos que estuvo prácticamente todo el día enseñando tanto a los discípulos como al pueblo que se acercaba las diferentes parábolas. Entonces, él estaba cansado, por lo cual, me imagino, pasó a dormir. Y un punto interesante aquí es que, bueno, ya vimos lo humano, ahora pasamos a lo divino. Él sabía perfectamente que iba a surgir una tormenta y la iba a aprovechar para enseñarle una valiosa lección a los discípulos. Es bastante normal que dentro de las dificultades o los problemas que nosotros estemos enfrentando, pues sintamos miedo, sintamos terror o alguna preocupación. Pero aquí una de las partes importantes es que Jesús confiaba tanto en su Padre, que pues, no le iba a dejar morir de esta manera, como en él mismo, porque pues, él, al final de cuentas es Dios. Y esta es una de las cosas que se pueden rescatar de este versículo. Si nos volvemos a la analogía de la película, Dios ya sabe cuál es el final de la película que nosotros estamos viviendo. ¿Y qué es lo que nos queda a nosotros? Pues ir a buscarlo, ir a acercarnos a Él, confiar en Él. Yo creo que es uno de los puntos a destacar en este versículo. Pudiéramos decir a lo mejor que la tormenta le sorprendió a Jesús, ¿lo tomó desprevenido? No lo creo. Y bueno, otra parte importante aquí que sí me gustaría mencionar, si bien pues fue alguna falta de fe de parte de los discípulos, porque pues ellos literalmente tenían a Jesús enfrente de ellos. ¿Cómo es que van a ponerse a dudar? Pero para nosotros es pues bien sencillo porque nosotros ya lo estamos leyendo 2000 y pico años después y avanzamos unos cuantos versículos y ya sabemos en qué acaba. Pero pues es lo que mencionaba, de que es normal sentir algún miedo o alguna preocupación en lo que estamos viviendo porque pues nosotros no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, pues Dios ya sabe qué es lo que va a pasar y pues en Él podemos tener esa confianza. Ahora, este pasaje nos habla también, o podemos decir que esta película nos habla también acerca de que no estamos exentos de pasar por tormentas. O sea, no porque somos cristianos, no porque somos hijos de Dios, no porque somos seguidores de Jesús, nosotros estamos exentos de pasar por alguna dificultad o alguna tormenta. Y cuando estamos en una situación así, y cuando a nosotros nos pareciera como si Jesús estuviera dormido, debemos de tener la seguridad de que Dios está presente. Si por alguna razón Él nos permite pasar por alguna tormenta difícil, a lo mejor dolorosa, debemos de estar seguros que no estamos solos. Lo que estemos viviendo no le ha tomado por sorpresa a Dios. Esta pandemia que estamos viviendo no le ha tomado por sorpresa a Dios. Él sabía que iba a suceder esto, él sabía perfectamente bien que iba a suceder esto y lo que está pasando es que en cada tormenta de nuestra vida, en cada situación difícil por la cual nosotros tengamos que pasar, Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene algo que enseñarnos y esa enseñanza en todos los casos nos lleva hacia su persona, nos lleva a confiar en Jesús. No hay sorpresas para Dios y no estamos exentos de tormentas, pero debemos de tener la seguridad que así como dice este versículo, que el verso 38, que Jesús estaba durmiendo junto al timón, es porque Él está en control de todas las situaciones.
Y entonces, pues, ¿qué pudiéramos pensar de esta pandemia, Samuel? Pues bueno, digo, eso ya es, yo creo que nos va a hablar como humanidad, que muchas veces, bueno, como una humanidad nos estamos desviando de su propósito, nos estamos alejando de él, y creo yo que es un momento ideal o perfecto para buscarlo y acercarnos, ponernos a cuentas con él. Y en lo personal, pues es prácticamente lo mismo, pero ya a nivel personal. Y hay un ejercicio, por así decirlo, interesante que a mí me gusta realizar es cuando estás viviendo alguna prueba, recuerda otras que ya pasaste, que ya las superaste. Y ponte a analizar con mucha introspección qué es lo que Dios hizo en tu vida en esa prueba. Y al final de cuentas, pues todo esto es crecimiento espiritual, es crecimiento en la palabra, que es lo que se busca a través de todo esto. Digo, y al hacer esta revisión de situaciones difíciles anteriores, pues nos vamos a poder dar cuenta que Dios estuvo ahí con nosotros. ¿Es así? Así es. Ahora, con esto de la pandemia, seguramente mucha gente estaría pensando que esto es una película de terror, ¿verdad? ¿Cuándo íbamos a imaginar que iba a suceder esto? ¿Qué nos queda, Samuel? ¿Espantarnos? ¿Aterrorizarnos? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer en este momento? Digo, tomando en cuenta el pasaje que estamos viendo, ya vimos cómo Jesús o Dios tiene todo en control. ¿Qué es lo que nos queda? Acercarnos y ponernos en sus manos. Porque, pues al final de cuentas, nosotros sabemos que Él es el que tiene el control y Él es el que ya se sabe el final, por así decirlo, de esta película, de esta pandemia. Y miren, no sé, amigos, hermanos que nos escuchan, no sé si tú ya hayas tenido un encuentro con Cristo. Yo no sé si ya has tenido ese acercamiento con Él, el haberle reconocido como hijo de Dios, haberle reconocido como aquel que pagó por tus pecados, haberle pedido perdón por esos pecados y haber depositado tu confianza en Él. Yo no sé si ya lo has hecho. Si no lo has hecho, yo te invito para que en esta mañana puedas aprovechar esta hermosa bendición. No es una casualidad que tú estés escuchando este mensaje. Dios tiene un propósito para tu vida. Y por más difícil que pueda ser tu situación, por más terrorífica que pueda ser la situación por la que estás viviendo, yo quiero decirte que el Señor tiene el poder para poder cambiar esa situación por la que estás viviendo. Y miren, dice el verso 40, vamos a adelantarnos un poquito, ahorita regresamos, dice el verso 40, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Decíamos ahorita que había diferentes oficios de los discípulos, pero algunos de ellos eran pescadores. No era nuevo para ellos esto que estaban pasando. O sea, sí sabían que había momentos difíciles y terroríficos, por supuesto, pero pues no era nuevo para ellos. Entonces Jesús les dice: bueno, ¿por qué estáis amedrentados de esta manera? ¿Cómo es que no tienen fe? Yo estoy aquí con ustedes. Y esto, como mencionabas ahorita, Samuel, esto nos debe llevar a pensar en que revisemos en situaciones difíciles que hemos pasado anteriormente, situaciones difíciles que ha habido en nuestra vida anterior, si revisamos podemos ver la presencia de Dios ahí en nuestras vidas. Sí, y yo me imagino a Dios preguntándonos así, digo, muy personal. ¿Te acuerdas de aquella vez que, no sé, te quedaste sin trabajo, perdiste esto, lo que sea? ¿No estuve yo contigo? ¿No clamaste a mí y yo te respondí?
Yo me imagino que eso es algo que nos puede estar preguntando Dios en esta mañana, en esta situación. Y yo creo que el Señor conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que yo estoy pensando en este momento, etcétera. Entonces, yo creo que parte de las palabras o las preguntas que les hace Jesús, tiene que ver con que percibía de alguna manera en ellos esta situación de que ellos pensaban que Jesús no se estaba preocupando por ellos. Ellos veían a Jesús dormido, pues obviamente cansado, pues de estar todo el día compartiendo y predicando, pero como que la actitud de ellos es, Señor, a lo mejor hasta de alguna manera de reclamo, no sé cómo lo veas tú, pero Señor, o sea, ¿qué no te preocupa lo que nos está pasando? Como que hay una situación a lo mejor hasta de reclamo, pero el Señor percibe en ellos esta situación como si, donde ellos estaban percibiendo como si Jesús no estuviera al cuidado de ellos, como si Jesús no tuviera protección sobre ellos. Si es así, si por alguna razón nosotros llegamos a pensar que no le importamos a Dios, que Dios no tiene cuidado de nosotros, debemos de revisar muy seriamente dónde está puesta nuestra fe. Obviamente dice la Escritura que el Señor no se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor está con nosotros, siempre está con nosotros, siempre está cuidándonos. Tú lo mencionabas ahorita, hemos pasado por situaciones difíciles. A lo mejor me quedé sin trabajo, pasé por una situación, una prueba difícil, pero en todo esto podemos ver la mano de Dios cuidándonos, protegiéndonos. No estuvimos solos, Dios nos estuvo cuidando y protegiendo. Y bueno, por esto mismo que menciona, pasamos al versículo 39, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y bueno, no sé si de alguien de los que nos esté escuchando sea de alguna otra ciudad de México, pero pues nosotros somos de Monterrey. No tengo, yo no he vivido en experiencia propia cómo es una tormenta de alguna magnitud tan fuerte, cómo es así el viento, olas enormes, pero me imagino que debe ser muy impresionante. Pero aquí con este pasaje me acuerdo allá me parece que fue como 2009, 2010 más o menos, que nos pegó el huracán Alex, que estuvo lloviendo sin interrupciones durante, no sé, unos 2, 3 días, que fue muchísima agua, Demasiada agua. Y me llegué a acostumbrar yo al sonido de la lluvia golpeando en la calle o en el patio de ahí de la casa. Entonces, después de eso, cuando al fin dejó de llover, no había carros pasando, no había gente caminando, no estaba el sonido de la lluvia, obviamente. Entonces, yo me imagino que ese es hasta cierto punto algo de lo cual la palabra bonanza se refiere. Estaba totalmente tranquilo y todo sereno. Y aquí me gustaría destacar 2 puntos principalmente. Mencionó así, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Esto nos habla de una voz de autoridad. Cómo Dios tiene el poder de hacer que una tormenta instantáneamente se detenga, y caiga en una serenidad total. Y también una voz de tranquilidad y serenidad. Dios habla, Dios tiene esa voz de autoridad, de fuerza, pero también tiene una voz tranquila y de serenidad que nos da paz. Entonces aquí vienen 2 preguntas de introspección para cada quien. En cuanto a esa voz de autoridad, ¿estamos escuchando esa voz en nuestras vidas? ¿Lo estamos reconociendo como nuestro Señor y Salvador? Y esa misma voz de tranquilidad y serenidad, sabemos que durante los problemas Él nos puede dar esa paz y esa tranquilidad.
Y no importa qué tan terrible pueda ser esa tormenta, Dios la puede calmar. ¿Tú crees, Samuel, viendo todo esto? Ya ahorita vimos el final de la película. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Bien dice el dicho que después de la tormenta viene la calma. Y aquí vemos que justamente Dios propicia esa calma, esa bonanza. Ahorita estamos como humanidad, estamos metidos en una tormenta y vemos que se alza una ola y viene y parte de esa agua cae en nuestra barca y se empieza a inundar. Después llega otra ola y se empieza a acumular más el agua. Y viene otra ola y se empieza a acumular más el agua. ¿Dónde crees que está Jesús, Samuel, en todo esto? ¿Está dormido? ¿Está descansando? ¿Se olvidó de nosotros? No, definitivamente no. Yo creo que está buscando que todos lo busquemos o lo clamemos a Él. Decíamos ahorita, en todas las situaciones que ocurren en nuestra vida, Dios las usa, las utiliza para darnos una enseñanza, para acercarnos a Él. Y esta pandemia no es la excepción. Como humanidad nos hemos alejado terriblemente de la presencia de Dios. Hemos decidido vivir nuestras vidas pues muy a lo que como nosotros querramos. Y Dios nos quiere enseñar en esta situación tan adversa que estamos viviendo, que debemos de confiar en Él, debemos de fijar nuestros ojos en Él, de clamar a Él, así como los discípulos fueron y lo despertaron y clamaron a Él, aunque ellos pensaban que Él estaba dormido. Él estaba en control de la situación, Él sabía perfectamente bien lo que estaba sucediendo y Él iba a usar esta situación difícil para darle una lección, a darles una enseñanza a los apóstoles, que si ellos van y lo buscan, lo van a encontrar, y que Él, en respuesta a esta búsqueda que haga el ser humano de Él va a atender y a calmar las tempestades que pueda haber en nuestra vida. Es cierto, ahí estaban los discípulos, estaban en medio de la tormenta, estaban sintiendo los estragos de la tormenta, pero Jesús estaba ahí con ellos. Ellos no estaban solos, no estaban abandonados, no habían sido dejados a la deriva. Y justamente cuando ellos van y claman a Dios, Él se levanta, reprende al viento y al mar, dice, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Debemos de aprender una cosa, hermanos y amigos que nos escuchan en esta mañana. Con la presencia de Jesús debemos de tener absoluta confianza de que tendremos el mismo final de esta película. Y cesará el viento y se hará una grande bonanza. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias, hermano. Definitivamente para los que ya recibimos a Dios en nuestro corazón y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, pues no, tenemos esa paz y tenemos esa tranquilidad que podemos acudir a Él en medio de las situaciones. Pero bueno, muchas gracias. Le damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Te agradecemos por escucharnos esta mañana y sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Te invito a que compartas este podcast con familiares, amigos, a cualquier persona que necesite una palabra de esperanza. Recuerda que nos puedes acompañar el día de mañana, domingo, a través de Facebook Live a las 11 de la mañana en nuestro culto de predicación.
Quiero recordarte que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página para que nos busques, es Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna número 40 en la colonia Altavista. Estamos a un lado del TEC de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey. Y esperamos poder verte una vez que termine esta contingencia y las autoridades ya nos permitan reunirnos. Y bueno, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30 de la mañana. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga.